Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de algo que solemos dar por sentado cuando nos conectamos a Internet, de quiénes nos conectan y de cómo nos conectamos. Todo el tiempo estamos conectados, pendientes de un mensaje, de un me gusta, buscando videos, canciones, películas, series o noticias. Pasamos buena parte de nuestro tiempo usando Internet, pero nunca nos detenemos a pensar cómo es que lo hacemos. Hoy nos vamos a meter en dos tipos de conexión: los cables submarinos y las redes móviles. This is the Internet. The Internet is a wire, actually buried in the ground. Avanzamos en el proyecto de construir un cable submarino internacional de fibra óptica. Lo estratégico de controlar esa infraestructura, el interés de países hegemónicos de controlar esa infraestructura. Los orígenes de Internet se remontan a la década del 60, en plena Guerra Fría. El rumor, nunca confirmado, es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba buscando crear una red de comunicaciones militares que fuera capaz de resistir un ataque nuclear. Y este proyecto cayó en la órbita de la agencia ARPA. The U.S. Department of Defense had recently created the Advanced Research Projects Agency, also known as ARPA, to keep its technology a step ahead of the Soviets. And a computer enthusiast named Joseph Licklider helped convince ARPA to fund research into a computer network connecting scientists and engineers throughout the country. A few key colleges agreed to be involved, and ARPA started building the network in 1969. La red ARPA, llamada ARPANET, empezó conectando a 4 universidades, 3 de ellas en California. Su creación vino de la mano de una nueva forma de entender las comunicaciones que se volvió clave para el futuro: la conmutación de paquetes. El término suena raro y poco atractivo, pero es más fácil de entender si pensamos en cómo funcionaban en esa época las conexiones telefónicas. How sometimes in old movies, when someone wants to phone a friend, they have to call a switchboard operator first? The operator was there because those phones worked by what's called circuit switching, where signals could only get from one place to another if there was a single uninterrupted circuit between them. So the operator's job was literally to plug the wire from one phone into the wire from another. But it would be totally impractical for the internet to work that way. Packet switching, where different computers send messages along the same set of wires instead of each getting one. To communicate with each other, they just send a message, called a packet, along the wires. Every packet had a kind of address label, a string of numbers representing the computer where it was headed. ARPANET se siguió expandiendo hasta que en 1983 se inició el camino para un cambio de modelo en este tipo de comunicación que iba a facilitar el acceso ya no solo para militares o académicos. El modelo de los protocolos TCP e IP, la familia de los protocolos de Internet. Transmission Control Protocol, que en español es el protocolo de control de transmisión. Este es un protocolo que permite la conexión entre diferentes computadoras y garantiza que la información de una computadora va a llegar tal y como se envió de esta computadora a la otra, de la misma manera, sin errores y en el mismo orden, que también nos permite a través de una computadora ver la información que hay en otra computadora. Este protocolo fue desarrollado en 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. Ahora IP significa Internet Protocol, que ciertamente esto en español es protocolo de Internet. A diferencia del TCP, este no garantiza que la información de esta computadora vaya a llegar exactamente a la otra tal y como nosotros la enviamos, pero este protocolo también tiene una función muy importante. Se encarga de darle la dirección o ruta a esta computadora para que ésta pase por el enrutador y llegue a conectarse directamente a la otra computadora. Esto con el fin de que los enrutadores puedan estar pasando los paquetes de datos. Y pues el modelo TCP/IP garantiza que estos archivos no solo van a llegar en perfectas condiciones, pero también van a ir tomando la mejor ruta por los enrutadores para que lleguen a su destino lo más rápido posible. En los 80, Internet empezó a ser una realidad para los estadounidenses. Para 1989 ya tenía 70 millones de usuarios y en los años 90 comenzó la expansión al resto del mundo con la creación de la World Wide Web, la web o 3W, uno de los tantos servicios que tiene Internet. Y sin dudas es el más popular, al punto que muchas veces pensamos que Internet y web significan lo mismo. Pero en realidad la World Wide Web es solo una fracción de Internet.
Para que lo veamos más visualmente, les voy a mostrar una imagen. Vamos a agrandarla un poco para que la veamos. Esto que vemos en el cuadrado naranja es Internet. En realidad sí es cierto que la World Wide Web es por lejos la más grande y la más importante dentro de lo que construye Internet. Pero también existen Tor, que está muy vinculada a lo que conocemos como la Deep Web, que es donde se producen, en algunos casos, cosas que son ciertas y otras que tienen mucho que ver con la leyenda. Pero también redes alternativas que hacen otras cosas. Está Freenet, está Zeronet y está I2P. Todo esto forma Internet, no solamente la World Wide Web. Pero para que estemos todos conectados, en realidad necesitamos con qué conectarnos. Y aunque parezca obvio, es fundamental entenderlo para saber cómo funciona de verdad Internet. This is the Internet. The Internet is a wire, actually buried in the ground. It might be fiber optics, copper, or occasionally beamed to satellites or through cell phone networks, but the Internet is simply a wire. Cables y redes móviles, los dos grandes pilares de las conexiones de nuestros días. Para que visualicemos exactamente cómo está conectado el mundo, les quiero mostrar un mapa. Acá se ve todas estas líneas de colores que conectan distintos continentes, distintos países. Son los cables submarinos que nos permiten conectarnos a Internet. Por ejemplo, acá podemos ver, ¿sí? Podemos ver los puntos en los que van conectando, los distintos colores, cada color pertenece a un cable específico porque en algunos casos los cables conectan distintos continentes el mismo cable. Podemos ver, por ejemplo, acá Oceanía, podemos ver América del Norte. Acá vemos, por ejemplo, América del Norte, que es una de las zonas claramente con mayores niveles de conexión. Los cables que van de Europa a Estados Unidos, ¿sí? Acá los vemos. Acá están todas las conexiones. De hecho, en esta aplicación podemos ver los nombres específicos, ir buscando cable por cable. Pero acá vemos cómo el mundo está conectado para que podamos conectarnos a Internet. Uruguay lleva muchos años conectado a través de cables submarinos, no solo para Internet. Laura Saldaña, que es gerente de la División Técnica Internacional en Antel, nos cuenta que algunos cables datan desde mediados de los años 90. Les he traído algunos cables submarinos. Por ejemplo, este que tengo acá es un trozo real del primer cable submarino que tuvo Uruguay, que se tendió en 1994, que unía Florianópolis, Maldonado y Las Toninas. Este cable del 94 se desactivó en el 2012, pero era un cable antiguo que quedó obsoleto, se utilizaba básicamente para telefonía. Es un cable de fibra óptica. Acá, como ven, son 4 pelos de fibra, o sea, 2 pares. Y este es el cable que se llama armado, porque tiene toda esta parte que es de una malla de acero que lo protege. Esta es la parte de cobre por la cual se transmite la energía eléctrica. Esto le da rigidez, sigue siendo acero, y acá en el medio van las fibras ópticas. Los cables submarinos se extienden a lo largo de kilómetros y kilómetros y conectan distancias tan lejanas como Estados Unidos y Uruguay. Están fabricados para poder soportar todo tipo de climas y objetos que se les acerquen. Acá pueden ver, ese es un cable, como te dije, del 94. Estos son cables más modernos. Este tiene 8 fibras, o sea, 4 pares. Este cable que tiene doble protección es el que va bien cerca de la costa para evitar que si pasa un ancla o una red de arrastre de pesca, si lo engancha, lo rompa. Este cable va bien contra la costa, después sigue después y este es el que se tiende cuando hay profundidades, por ejemplo, más de 2000 metros, ya no necesitas ponerle toda esta protección porque no llegan las anclas y el peso del agua ya le da rigidez sobre el fondo. En el próximo bloque vamos a hablar de qué cables submarinos conectan a Uruguay con el mundo, qué empresas los manejan y después nos vamos a meter con las redes móviles para hablar del 5G. ¿En qué país se creó la World Wide Web? Estados Unidos, Alemania, Suiza. La propuesta para desarrollar la World Wide Web
www o simplemente web, fue creada en 1991 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau, mientras trabajaban en la Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en Ginebra, Suiza. Seguimos en Conexiones. Espero que hayan tenido suerte contestando la pregunta que les propusimos en el bloque anterior. También en el bloque anterior les presentamos a Laura Saldaña, gerenta de la División Técnica Internacional de Antel. Ella nos cuenta que los cables submarinos de nueva tecnología empezaron a instalarse en Uruguay después del 2010. El primero fue en el 2011. Se puso el primer cable que es de nueva tecnología entre Uruguay y Argentina, que se llama el Bicentenario, que ese es un cable sin repetición, le llamamos, o sea, porque al ser tan corta la distancia no necesita equipamiento submarino. Al igual que Unisur, ese cable de los años 90 que Laura Saldaña mencionó en el primer bloque, el cable Bicentenario va de Maldonado a Las Toninas en Argentina. Tiene una extensión de 250 kilómetros y sus propietarios son Antel y la Argentina Telecom. A cargo del suministro del material para el cable estuvo la empresa china Alcatel. La instalación de este tipo de cables en América Latina atravesó diferentes etapas. Tuvimos el boom de los 2000, donde se hicieron varios cables submarinos que rodeaban Latinoamérica por el Pacífico y por el Atlántico. En esa época del 2000, ninguno amarró en Uruguay. Ahí lo que nos pasó es que quedamos fuera de esa conectividad, y lo que en el 2014, cuando hacemos un cablecito a Argentina, lo que nos permitió fue entrar en ese anillo que conecta con Estados Unidos. Después vino la época del 2014-2015, vino otro boom donde se empezaron de nuevo a tender cables submarinos. Ahí se empezaron varios contactos, porque en esa época, a diferencia del 2000, donde antes los cables de telecomunicaciones eran promovidos básicamente por los operadores de telecomunicaciones, en la década del 2015 en adelante vienen muy impulsados por los proveedores de contenido, ya sea Google, Facebook. Entonces ahí se hicieron varios cables. Antel participó en dos, en el Monet, que es de Brasil a Estados Unidos, y en el cable Tanat, que es de Brasil a Uruguay. Además del cable Bicentenario, por Uruguay también pasan en la actualidad el cable Tanat, que conecta Argentina, Uruguay y Brasil. Y Firmina, un cable de más de 14.000 kilómetros que llegó a Uruguay en agosto y pasa por estos tres mismos países, pero sale desde Carolina del Sur en Estados Unidos. Además, Antel tiene participación en el cable Monet, que va de Estados Unidos a Brasil. Y ahora les quiero mostrar a Firmina, del que les hablaba hoy, que sale, como veíamos, desde Carolina del Sur en Estados Unidos, ¿sí? Y pasa, como vamos a ir viendo en el mapa, pasa primero por Brasil, exactamente por Praia Grande, después pasa por Punta del Este y por Las Toninas en Argentina. Tiene exactamente 14.517 kilómetros, es de Google y está previsto que esté operativo para 2024. Tomamos la iniciativa y avanzamos. Avanzamos en el proyecto de construir un cable submarino internacional de fibra óptica que conecte a Uruguay directo a Internet. Y hoy somos testigos del inicio del último tramo, de 2.000 kilómetros, que conecta Maldonado con Santos. Un sistema submarino de fibra óptica que nos haga independientes, soberanos, que potencie la industria nacional y fortalezca nuestras empresas públicas. En sintonía con los proyectos más importantes, seguimos avanzando en calidad. Este segundo boom que menciona Laura Saldaña fue clave para Uruguay. De los 4 cables submarinos que mencionamos, en 3 de ellos el desarrollo estuvo impulsado por Alphabet, la empresa matriz de Google. Internet no funciona con satélites, Internet funciona con cables submarinos. Una inmensa red de cables conecta nuestros continentes y mueve el 98% del tráfico de Internet. Tráfico que es movido a 2/3 la velocidad de la luz por estos cables de fibra óptica. La irrupción de Alphabet y Meta, la empresa matriz de Facebook, cambió por completo el mercado de los cables submarinos de los últimos años. La gran mayoría de las compañías que proveen las conexiones al resto del mundo no tienen nombres que sean fácilmente reconocibles. Son una suerte de poder en las sombras de la conectividad. Eduardo Carrillo, codirector ejecutivo de la organización paraguaya TEDIC, nos lo explica.
una infraestructura que tiene personería jurídica en países del norte global en general y que a partir de ahí se despliegan y se vierten por el resto del mundo. Y sobre ese reconocimiento también entender de que la mayoría de estos cables y la mayoría de esta infraestructura está controlada por un sector privado y no por un sector privado caracterizado por la competencia, como muchas veces queremos creer, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad?, de un mercado competitivo en donde todas las personas tienen igualdad de oportunidad para entrar a competir y disputar un servicio, sino que estamos hablando de una implementación de tecnología, una implementación de distribución de cables controlada por muy pocas empresas. Hay 3 empresas muy conocidas en este rubro, que son Alphabet, Amazon y Meta. Hay 2 multinacionales enormes como Verizon y AT&T, pero luego se sabe muy poco del resto de las compañías que proveen este servicio. Por ejemplo, está Subcom, una empresa de la que probablemente no hayan escuchado hablar nunca. Esta compañía con sede en Estados Unidos estuvo involucrada en el armado de 77 cables submarinos que atraviesan todo el planeta. Muy pocas empresas también asentadas en el norte global y principalmente allí otra vez un énfasis en Estados Unidos que hace de alguna manera entender o nos da señales de, por un lado, lo estratégico de controlar esa infraestructura, el interés de países hegemónicos de controlar esa infraestructura y nos da también de alguna manera señales sobre cómo entender al sistema como un todo y quiénes son los que realmente controlan esa realidad actual. Y la importancia de que en el norte estén interesados en cómo se conectan a Internet los países es clave para entender el funcionamiento de la conectividad en América Latina. Por ejemplo, podemos ver el caso de Cuba. Por ejemplo, este es el mapa de los cables submarinos que conecta a Latinoamérica con Estados Unidos y también con el Caribe. No sé si ustedes ven una cosa muy particular, pero casi no hay cables conectados a Cuba. Hay un cable muy particular que conecta Venezuela con Cuba y Cuba con Jamaica, y a través de ese cable es que Cuba mueve la gran mayoría de su tráfico, en parte porque Cuba quiere censurar el tráfico que se mueve por Internet. Y ellos tienen reglas muy estrictas de qué se puede y qué no se puede mover como tráfico dentro del Internet cubano. Pero también porque el gobierno de Estados Unidos activamente ha detenido la instalación de nuevos cables. Este es, por ejemplo, el documento donde la FCC, la Federal Communications Commission de Estados Unidos, pide limitar el cable Arcos, un famoso cable submarino latinoamericano altamente conectado con Colombia, Centroamérica y el Caribe. Y aquí pueden ver cómo Arcos, el cable submarino, está desconectado por completo de Cuba por petición de Estados Unidos. Si bien los gobiernos están muy interesados en controlar estas conexiones, no son los que hacen las inversiones. Desde ese boom impulsado por las grandes tecnológicas, son ellas las que están construyendo las conexiones a Internet. Es tan fuerte esto que las empresas privadas de tecnología, más que los gobiernos o las empresas de telecomunicaciones, son las que están realmente haciendo la inversión en los cables submarinos. Este, por ejemplo, es el cable submarino que conecta a África con Europa y que le da Internet a un porcentaje importante de África. Se llama Equiano. Fue una inversión de Google y les costó $1.000 millones. La instalación de un cable submarino requiere de una inversión enorme. Para empezar, hay que construir el cable, pero luego hay que instalarlo a grandes profundidades en el medio del océano. Para esto, las empresas recurren a flotas de barcos muy grandes que en su interior tienen tanques que contienen los cables y los van desplegando poco a poco. Como mencionaba Laura Saldaña, los cables tienen diferentes niveles de protección. Estos cables están protegidos por múltiples capas que los protegen de mordidas de los tiburones, de que otros barcos con las anclas los rompan, de la infiltración del agua, etc. Lo de los tiburones es real. Los tiburones sienten campos electromagnéticos con los organismos que tienen en la cabeza y intentan atacar los cables porque sienten que son, pues, comida. Además de esto, es necesario ir instalando equipos que vayan amplificando la señal, como nos explica Laura Saldaña. Esos cables, como te decía, que son de nueva generación, tienen bajo el agua, pues si tú ves el cobre que te mostraba, es porque tienen que estar alimentados. Por cada 100 kilómetros de ese cable hay que poner un equipo que es el que amplifica la señal. Pues fíjate que el cable Brasil-Estados Unidos tiene 10.000 kilómetros. Cada 100 kilómetros tienes que poner abajo del agua un equipo que amplifica la señal para que llegue al otro lado. Y de los extremos, esos cables tienen un voltaje muy importante, que son como 15.000 voltios para alimentar los 10.000 kilómetros en ese caso.
Esta inversión que están haciendo las grandes empresas tecnológicas no para. En América Latina crece la conectividad año a año. Los cables te permiten tener mucha capacidad y básicamente se usa para acceso a Internet, ¿no? Fíjate, en América Latina el crecimiento del Internet internacional es como un 30% por año. O sea que por eso cada vez se siguen tendiendo cables submarinos. Pero la conectividad no solo está determinada por los cables submarinos, también por las redes móviles que permiten que podamos acceder a Internet sin necesidad de conectarnos al Wi-Fi de nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestro centro de estudios. Cuando realizamos una llamada o simplemente navegamos por internet desde el celular, lo que se hace es comunicarse inicialmente con la estación base más cercana o lo que nosotros conocemos como antena, y de allí nos remite al núcleo de la red, el cual es el encargado de identificarnos y establecer la llamada o en su defecto conectarnos a internet. Para llevar a cabo este proceso, entran en juego diferentes partes de la red que dan vida a las redes móviles en general. Las redes móviles han tenido diferentes generaciones. De hecho, son llamadas con el número seguido por la letra G de generación. El 1G fue la primera generación de celulares, esos ladrillos enormes con antena que funcionaban solo para hacer llamadas. El 2G, que también se conoció como GSM, tuvo como principal novedad la incorporación de los mensajes de texto, aunque también incluía la posibilidad de acceder a Internet en una muy baja calidad. La tercera generación, o 3G, llegó a mediados del 2004, con el objetivo de aumentar la velocidad de Internet como principal ventaja, ayudando a popularizar los primeros pinchos USB o modem USB portátiles. Con esta generación se mejora la potencia de las antenas, permitiendo más conexiones, una mejor calidad de voz y mejor velocidad para transferir datos, alcanzando así hasta 2 megabits por segundo bajo condiciones determinadas. Esta velocidad contribuyó a la aparición de aplicaciones de audio, imágenes, comunicaciones y video en tiempo real, aunque a veces limitadas por la capacidad de la red o de las antenas a través de las que se conectaba el móvil. Su integración con Internet mediante el uso de protocolos comunes como TCP/IP le permitió mantener la velocidad de crecimiento de los servicios móviles. El 4G también se conoce como LTE, que son las siglas de Long Term Evolution, evolución a largo plazo. Esta generación salió al mercado en 2013 e implicó mejoras en la capacidad de transmitir y procesar datos. Se mejoraron las antenas y se alcanzaron niveles de acceso a Internet de muy buena calidad. Con el LTE empezamos a ver películas y deportes en vivo. Y hace pocos años comenzó a implementarse el 5G. La 5G habilita un nuevo tipo de red que está diseñada para conectar prácticamente a todos y a la misma vez, incluidas máquinas, objetos y dispositivos. Y claro, para eso se necesita mayor capacidad, más velocidad, respuesta más rápida y mejor uso de las redes, o sea, la 5G. Por capacidad y rapidez es que la red puede transportar mayor cantidad de información a mayor velocidad. La nueva generación 5G está diseñada para soportar un aumento de 100 veces la capacidad de tráfico y la eficiencia en la red. Para que tengas una idea, bajar una película de 2 horas antes tomaba 26 horas con la tecnología 3G, 7 minutos en la versión 4G y solo llevará 10 segundos en la red 5G. Por respuesta rápida implica que mientras en la 4G la reacción entre un pedido digital y su respuesta puede tomar entre 20 y 50 milisegundos, con la 5G tomaría 1 milisegundo. Piénsalo, tan rápido como un parpadeo. El 5G propone un salto importantísimo en cómo nos conectamos a través de los dispositivos móviles, pero también plantea las posibilidades de mejorar otro tipo de conexión a Internet, la que se conoce como la Internet de las cosas. Son objetos cotidianos que con ayuda de una mini computadora están conectados a la red. Por ejemplo, un termostato inteligente. Este puede monitorear la temperatura y regularla, y así ayudarnos a mejorar nuestro consumo. El más común es probablemente nuestro smartphone y otros dispositivos de asistencia como Siri o Alexa. El Internet de las cosas puede mucho más. Hacer mediciones del aire con pequeños sensores, crear redes de car sharing o controlar plantas industriales enteras. En Uruguay, las redes de 5G empezaron a desplegarse en 2019, pero van de a poco. Y en el resto del mundo también avanza a paso lento, pero los motivos son un poco diferentes. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, decía esto en febrero de este año. ¿Por qué no se despliega más? Porque esta tecnología necesita que casi no haya retardo entre que la máquina piensa algo y el auto obedece. Y ese retardo son las telecomunicaciones. ¿Sabe cuál es la respuesta? La red 5G. Por eso
hay una batalla tecnológica entre las grandes potencias a ver quién se queda con la tecnología del 5G. No es para que veamos películas, es porque después de la red 5G viene una aluvión de un nuevo mundo que va a tener un impacto en los trabajos, en la forma de educar, impresionante. Y mientras todo esto pasa, en el mundo se está investigando miles de billones de dólares en ciencias básicas. ¿Para qué? Porque las grandes potencias saben que el conocimiento no se puede dirigir. Uno de los primeros países en ponerse a la vanguardia del 5G fue China. Esto provocó una fuerte respuesta en su principal rival geopolítico actual, Estados Unidos, que comenzó a elaborar un plan para frenar el avance chino mediante el 5G. Huawei sufre un nuevo gran revés. Esta vez en Reino Unido, que por motivos de seguridad le prohibió operar en sus redes 5G. La compañía tendrá hasta 2027 para cumplir la orden. Los británicos son los últimos en sumarse a la presión de Estados Unidos de excluir a la tecnológica china, a la que acusan de participar en espionaje y sabotaje a favor del gobierno comunista de Beijing. Pero ¿de dónde salen estos argumentos? Esta tecnología ya empezó a ser una realidad en decenas de países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Qatar. Pero a medida que nos acercamos a ese mundo donde todo y todos haremos parte de esa conexión, también surgen preocupaciones sobre quiénes tienen sus manos metidas allí. Son varias las empresas las que participan en el despliegue de la 5G, pero solo una causa gran malestar entre la comunidad internacional. Estados Unidos y sus países aliados lograron implementar una serie de sanciones contra la empresa china Huawei. Sin embargo, encontró una forma de evadir estas restricciones y desarrollar un chip de conectividad 5G de todos modos. Actualmente hay una investigación en curso desde Estados Unidos a este respecto. En concreto, Huawei, una de sus compañías, ha lanzado hoy un procesador avanzado de 7 nanómetros para el último teléfono inteligente. Y dirán ustedes, ¿y esto qué quiere decir? Muy básico, muy básico, muy básico. Lo que quiere decir es que China ha dado el siguiente salto tecnológico. Que ha conseguido producir por sí misma, sin la necesidad de Taiwán y sin la necesidad de ciertos componentes de Estados Unidos ni externos, ese procesador de 7 nanómetros. El Mate 60 Pro de Huawei tiene ese nuevo chip, se llama Kirin 9000S, está fabricado en China y directamente lo hace Semiconductor Manufacturing International Corp, perteneciente a China. Es el primero que utiliza esa tecnología de 7 nanómetros de SMIC, de esa compañía. E insisto, lo ha anunciado directamente porque ya viene en el procesador. No es un hito tecnológico a desarrollar ni que estén buscando, sino que ya lo tienen ahí. Es decir, que claramente China, a pesar de las sanciones y de que Estados Unidos está diciéndole a sus empresas salgan de allí, porque no podemos permitir que China vaya por delante en el siguiente salto tecnológico, era de esperar, y aquí se ha comentado en numerosas ocasiones. Esto es lo que venía a decir en realidad Alemania cuando quiso y retiró, de hecho, ciertas licencias y quitó de su capacidad de 5G pues a ZTE o a Huawei. ¿Por qué lo hacía? Por esto. Porque considera que a China no es que le falte tecnología, Alemania no tiene ese problema. Alemania lo que cree es que va a haber una serie de vulneraciones después, pero no tiene un problema de tecnología. Lo que dice es, si implementa China esto, no somos capaces de desconectarnos, no somos capaces de tener nuestra propia tecnología y estamos al albur de que quienes manejan estas compañías, en este caso el gobierno chino de fondo siempre, decida hacer esto o lo otro con los datos de Alemania. Bueno, para profundizar un poco sobre estos temas, estamos con Mauricio González Napa, que es Product Line Manager en ISBEL y docente en la Facultad de Ingeniería de UDELAR. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar como por el principio, ¿no? Mucho se habla de tecnología 5G y antes hemos hablado de 4G y de los anteriores. Pero si tuviéramos que explicar qué es y por qué es importante esta evolución. Bueno, bien, 5G es una nueva generación de comunicaciones móviles. Si miramos para atrás en el tiempo, más o menos cada 10 años ocurre una nueva generación. Y ahora con 5G, un poco lo que se busca con este estándar nuevo es lograr mucho más velocidad, lograr, digamos, aplicaciones nuevas que requieren no solamente velocidad, sino una cosa que se conoce como la latencia, que es lograr que la red responda de manera inmediata a un estímulo, a un clic, que no es lo mismo que la velocidad. Es un poco difícil de entender para el público en general, pero la latencia, la inmediatez de 5G no se logra con 4G. En 5G, gracias a esa muy baja latencia, tenemos aplicaciones digamos, que logran
conectar robots, todo el tema de autos autónomos. Hay un montón de aplicaciones que aparecen que son posibles gracias a 5G. Porque la latencia sería como la distancia, corregime si me equivoco, como entre que yo aprieto y que ocurre efectivamente lo que tiene que ocurrir. Claro, digamos, es lo que se conoce como internet táctil, hay por ahí, si uno busca. Uno cuando lo que demora, digamos, lo que uno logra identificar como un retardo auditivo, anda en el orden de unos 100 milisegundos. O sea, cuando se diseñan las redes, lo tolerable por el oído humano es del orden de unos 100 milisegundos. Ya si la red demora más que eso, a nivel auditivo uno empieza a percibir una molestia. En video anda en el orden de unos 10 milisegundos. Ahora, si vamos al tacto, ya ahí, sobre todo aplicaciones de control, o sea, ya tenemos que lograr que la red nos responda del orden de 1 milisegundo. Si, digamos, yo le mando una orden a un auto a través de una red 5G que tiene que clavar un freno, eso no puede ser, tiene que estar por debajo de 1 milisegundo, que capaz que si la voz de una llamada yo lo tolero 50 milisegundos y sigo escuchando, es diferente, digamos, un caso de uso bastante diferente. Y entonces, porque también en Uruguay venimos hablando de 5G hace un tiempo, y sin embargo el proceso es un proceso largo. ¿Cuándo podemos hablar de que toda la red es 5G o que estamos todos en 5G o qué tiene que pasar para eso? Sí, como decía, las generaciones duran unos ciclos de 10 años, el estándar 5G hace unos años que está. En Uruguay hubo un primer lanzamiento, digamos, como más pequeño, piloto o de poquitos sitios, en el 2018-19, que fue, digamos, con la frecuencia que se tenía disponible en ese momento. Y ahora lo que está pasando es que se está lanzando, hace ya unos meses, las redes comerciales 5G, que bueno, que ya está, hay un poco más de cobertura ahora. Y lo que se busca, lo que uno espera de estas redes es que 2024 ya estén a nivel país bastante presentes. Y a ver, lo que uno espera de esto es que de a poco se vaya a ir apagando 2G. Todavía hay aplicaciones que tienen dispositivos que no soportan tecnologías posteriores, entonces es un problema el apagado de las tecnologías viejas, es un desafío. Ya hay operadoras, telcos, que han anunciado, preparando a sus clientes de que eso se va a venir y que tienen que hacer un recambio tecnológico de lo que medio parecido, corregime si me equivoco, a cuando se dan estos anuncios de a partir de este mes WhatsApp no va a funcionar en los siguientes celulares, ¿no? Una cosa medio parecida. Entonces, la tecnología hay que pensar hacia adelante, pero hay que pensar la retrocompatibilidad y hay que pensar lo que queda por detrás y eso es un desafío, porque hay muchos clientes que todavía quizá tengan solo GSM, 2G y bueno, hay que hacer un recambio tecnológico ahí que también es un desafío. De no dejar a esa gente afuera, digamos. Exacto. A ver, en general hoy los que tienen 2G no es tanto personas, sino máquinas o los POS o digamos alarmas o hay dispositivos ya a nivel de lo que es los terminales, los teléfonos, ya la mayoría en el mercado de los estudios indican que la mayoría ya son de 3G en adelante y eso no es tanto un problema, pero sí otros sistemas que usan la red celular. Y otra cosa que se ha hablado, y un poco tiene que ver con esto que vos decías de los autos, pero es como más en general, que el 5G viene a consolidar por esta cuestión de la latencia la llamada Internet de las cosas. ¿Qué sería, por ejemplo? Sí, y 5G tiene como tres grandes betas. Una es un gran ancho de banda, que eso es como una mejora de lo que viene con 4G. Otra es la ultra baja latencia, que es esto otro que comentaba. Y la tercera gran pata es el lograr que haya muchos dispositivos conectados de manera simultánea. El desafío que se plantea es de tener 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado y justamente es buscando ese objetivo del Internet de las cosas, que hoy por hoy ya no son solo personas las que utilizan la red celular. O sea, en mi casa yo no voy a tener solo el teléfono, la computadora, el televisor y alguna cosa más, sino que voy a tener las luces, la heladera, la licuadora, el aire acondicionado, todo. Exacto, todo lo que es domótica, todo lo que es en el agro, hay un montón de cosas. En distintas verticales hay muchas aplicaciones. En algunas quizás se resuelva con Wi-Fi, quizás en la casa con Wi-Fi es suficiente, aunque hay gente que está promoviendo el uso de electrodomésticos con 5G. Pero sí, la realidad es que antes una antena, una radio base, como se le conoce, tenía algunas decenas o hasta cientos de dispositivos conectados y ahora es un desafío para la infraestructura, para esa carretera que es 5G, lograr millones de conexiones
de manera simultánea, queriendo que en muchos casos, en el caso de Internet de las Cosas o IoT, son poquitos datos de control, bueno, un sensor de temperatura, un sensor de distintas características que a veces son poquitos datos, pero son importantes. ¿Y eso tiene un impacto como en nuestra vida de todos los días? ¿Cómo va a cambiar en el próximo año? ¿Qué cosas podrían como empezar a cambiar en ese aspecto? Vos hablabas del agro también, por ejemplo. Sí, hay en distintas verticales, uno, como quien dice 5G, es la infraestructura sobre la cual luego se pueden crear aplicaciones. En el caso del agro hay seguramente un montón de aplicaciones, hay gente que está trabajando en sensores de temperatura, de humedad, de detección de ciertos parámetros específicos del suelo, y eso, digamos, poder reportarlo a un sistema que haga un análisis con inteligencia artificial, con machine learning, que logre capturar ciertos insights o ciertos datos de valor para poder tomar acciones de manera adecuada. Y otra cosa que ha jugado en el debate y que hubo como momentos, incluso que en Uruguay, pero sobre todo en el mundo, tiene que ver con este discurso de desinformación de que el 5G hace mal a la salud, ¿no? Incluso hubo manifestaciones, etc. Es una cosa, vos lo seguiste, digamos, ¿por qué pasó esto? Sí, hay un poco de desinformación en algunos puntos. Porque no pasó con las anteriores, ¿o sí? Con las anteriores ha habido en algún caso, digamos, inquietudes, pero no con tanta fuerza como con 5G. A ver, ahí un poco lo que está bueno comentar es que 5G es una tecnología más que utiliza el espectro electromagnético, que son las frecuencias, y que ahí en el espectro electromagnético hay que diferenciar bien lo que son las radiaciones ionizantes de las no ionizantes. Las ionizantes, que son, bueno, rayos X, rayos gamma, que sí está demostrado que hacen daño a la salud y que debemos evitar la exposición. Lo que son radiaciones no ionizantes son el resto, digamos, que está por debajo de cierto valor de frecuencia, que es todo el resto, radio AM, radio FM, radio televisión, redes celulares, todo lo inalámbrico que conocemos y que se usa hoy. Un poco lo que hoy podemos decir es que a nivel de la academia, a nivel científico y de la Organización Mundial de Salud, lo que se rescata es que no hay evidencia suficiente para demostrar que la radiación de ondas electromagnéticas de la radio, de la televisión, de 3G, de 4G, de 5G, tengan un efecto nocivo en la salud. No hay evidencia científica que demuestre eso. ¿Por qué en 5G hay un énfasis adicional? Bueno, porque 5G, además de trabajar en cierto rango de frecuencias, el estándar prevé que sea instalado en frecuencias de lo que se conoce como banda milimétrica, que es más arriba en el espectro, 28 GHz o más arriba. Eso es un poco lo que diferencia respecto a las tecnologías anteriores y, bueno, justamente la ICNIRP, que es una ONG, digamos, que es un brazo ejecutor que trabaja y hace informes para la Organización Mundial de la Salud, ellos elaboraron justamente hace unos años un informe que actualiza un poco las recomendaciones para limitar la exposición electromagnética de 6 GHz en adelante, que es un poco las frecuencias que utiliza 5G en un segundo sabor, ¿no? Porque hay que diferenciar. 5G es las frecuencias tradicionales por debajo de 6 GHz y frecuencias estas de onda milimétrica, que es un poco esa actualización en las recomendaciones. Pero como resumiendo el punto, digamos, no hay evidencia científica que demuestre que son nocivas. Por un principio de precaución, la Organización Mundial de Salud, digamos, elabora una serie de recomendaciones que los fabricantes de equipos de radio respetan y buscan, digamos, se tienen que cumplir. Y bueno, acá en Uruguay está la URSEC, que regula ese tema y hace cumplir, digamos, un poco. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora, en un rato, te vamos a invitar a que nos expliques algunas cosas y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué animales atacan los cables submarinos? Cocodrilos, tiburones, anguilas.
Desde 1985 se han detectado diferentes casos de ataques de tiburones a cables submarinos. Bueno, estamos otra vez con Mauricio y ahora vamos a mirar algo. Bueno. A ver si jugamos. Pues, sí, a todos los que invitamos los hacemos jugar con la pantalla un rato. Te voy a preguntar primero, ¿qué estamos viendo? Bien, estamos viendo acá el mapa de cobertura de 2G, 3G, 4G, 4G Plus y 5G acá. O sea, cada color en es Uruguay. una de esas tecnologías. Exacto. Ahí vemos un poco... Vemos que el 5G, que es el violeta, está por ahora chiquito y concentradito, digamos. Sí, principalmente en Montevideo, en las capitales departamentales y en algunos puntos más. Se va viendo un poco cómo hace un par de meses las tres operadoras que hay en Uruguay empiezan a dar cobertura de esta tecnología. Sí, de hecho podemos, como, por ejemplo, como ordenar por operador también, ¿no? Se podría como eventualmente mirar también esas tecnologías por operador. Sí. En Uruguay fue la subasta de espectro fue hace unos meses y ni bien terminó la subasta, los tres operadores estaban habilitados de encender esa frecuencia, si bien ya se venían preparando a nivel tecnológico, había que invertir en radiobases, en la infraestructura del core, que es un poco lo que está atrás de las antenas. O sea que ni bien estuvo el espectro disponible, ya empezaban a hacer los despliegues. ¿Y quién hace como el desarrollo de esta plataforma, de esta aplicación? ¿Para qué se usa? Esto es información que viene de los usuarios, en realidad es lo que se conoce como crowdsourcing, o sea, gente que tiene una app y va reportando de manera como Waze, masiva. por ejemplo. Exacto. Es bastante difícil, digamos, saber dónde hay cobertura y dónde no. Para eso las operadoras muchas veces hacen, digamos, recorren el país y van viendo. A diferencia de internet cableado, yo puedo tener un inventario, bueno, en estos puntos tengo fibra y en estos tengo cobre, pero a nivel celular no es tan fácil. Yo puedo saber dónde están las radiobases, pero dónde deja haber señal es un poco más difuso. Entonces, para eso hay básicamente dos mecanismos. O me agarro un auto y recorro el país y voy anotando, o por supuesto hay herramientas de software que hacen eso de manera automatizada, y eso lo sé yo como operadora, o hay aplicaciones de estas que los usuarios, el usuario final se descarga la aplicación y eso va a un servidor y eso es información disponible por todos. Esto es un caso de ese estilo. Y se usa también entre las operadoras para monitorear tanto a sí mismas como a la competencia. Claro, porque eso de agarrar un auto y recorrer el país quizá lo sé para mí operadora, pero no sé para la competencia. Y esto hay varias de estas aplicaciones que permiten conocer un poco el nivel de despliegue que tienen los competidores. También las operadoras hacen ese recorrido en auto y con el celular de la competencia para validar también cómo vienen, y no solo a nivel de cobertura, sino a nivel de desempeño, que es otro indicador bastante importante. Como cómo rinden. Cómo rinde, o sea, a nivel de velocidad, a nivel de latencia, que era lo que hablábamos un poco antes, varios parámetros, indicadores que dicen, bueno, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien la red? Y ahora que hablabas de eso, ¿URSEC también monitorea de alguna manera cómo funciona esto, o dónde está, o cuál es la cobertura, o quién monitorea? En realidad lo hacen las propias operadoras. URSEC un poco reglamenta lo que es el uso del espectro, de que no haya, digamos, alguien emitiendo en una frecuencia que puede ser de Antel o de Movistar o de Claro. Si no es ninguno de esos. Si no es ninguno de esos. Yo me compro un radiotransmisor y lo enciendo en una frecuencia por la cual no compré o no arrendé. Y bueno, un poco controla ese rol que tiene. Lo que hay que decir acá un poco también es que esto puede estar medio desactualizado, porque depende un poco de los datos que... Te iba a preguntar eso. Si me voy a Paso de los Toros, por ejemplo, ya tiene 5G, y acá no lo veo. Y bueno, esto probablemente alguien no haya pasado por ahí de los que tiene la aplicación Por eso descargada. hay que reportarlo. Exacto. Por eso hay como un desfasaje en lo que se ve. Exacto. Que digamos, podemos tener una idea de... Es difícil por esto de los reportes, pero
de cuánto podría ser el atraso? O sea, vos que sabés, te das cuenta de que hay y no se ve. Y bueno, esto capaz que es una foto de hace un mes, pero puede haber sí, algunos desfasajes de tiempo en la medida que la gente va recorriendo. Y después lo que hay que decir también es que las redes es una cosa viva, hay fallas, hay una fibra que se corta y deja de ver, hay una fibra que llega hasta la radio base, hasta la antena que da cobertura 5G, y esa fibra quizá se rompe. Entonces es una cosa viva, no es una foto. Entonces las operadoras tienen herramientas de monitoreo en tiempo real y esto es una parte chiquitita respecto a lo que puede ver una operadora en su centro de operaciones que ve mucho más y lo ve en tiempo real y va viendo las fallas y demás. Pero es una buena foto como para referencia del usuario final, del consumidor, de saber dónde hay y cuánto. Entonces deberíamos ver en el 2024, según lo que hablábamos, es que esto se empieza a poner cada vez más violeta. Ahí está. ¿No? Sí, ahí seguramente ya dentro de unos meses o primer, segundo semestre ya veamos todo violeta. Muchísimas gracias, Mauricio, por explicarnos estas cosas que a veces parecen bastante oscuras. Gracias. Y con ustedes seguimos en Conexiones. El conectarse a Internet parece algo común en nuestros días, pero como nos explica Eduardo Carrillo de TEDIC, el impacto de esas conexiones varía dependiendo del origen de cada uno. Hay que reconocer que hay distintos impactos en la vida de las personas dependiendo de quién seas en este mundo a la hora de conectarse. Entonces, obviamente, si sos una mujer o sos una persona trans o una miembro de la comunidad LGBT, o que tenga una serie de interseccionalidades, tu experiencia de conexión y el impacto que tiene sobre tu vida puede ser muy distinto a la de un hombre blanco, ¿verdad? Que tiene toda una serie de garantías establecidas. Eduardo Carrillo también plantea un problema bien latinoamericano a la hora de hablar de conectividad. En la mayoría de los países de la región, la forma más accesible de conectarse es mediante planes de 0 rating. Es decir, que no se cobra por el uso de datos de aplicaciones específicas como WhatsApp o Facebook. Eso es un arma de doble filo. Hoy en Latinoamérica estamos en una situación en la cual la mayoría de las empresas proveedoras de Internet ofrecen paquetes de 0 rating que, a criterio nuestro como sociedad civil, violan el principio de neutralidad de la red y justamente continúan perpetuando este círculo vicioso de mayor concentración en pocas manos. En este caso, en Latinoamérica, la mayoría de los planes de 0 rating benefician a Facebook, Instagram, WhatsApp y hacen justamente que la experiencia de conectividad sea muy limitada e incluso también falsa, porque se da una percepción de acceso a Internet que no es realmente la correcta, o que no es realmente una conexión que pudiera ser mucho más significativa si fuera realmente más diversa, si garantizara realmente una igualdad de competencia para que distintas aplicaciones pudieran desarrollar servicios, incluso aplicaciones que pudieran desarrollarse desde nuestros propios territorios y justamente encontrar nuevos modelos de innovación de tecnología, pero que justamente hoy se ven completamente obstruidas por un modelo de conectividad que justamente garantiza que pocas empresas sean las que se perpetúen y que absorban la mayor cantidad de tráfico de Internet. Para que el Internet que vemos funcione, es necesario que exista también un mundo construido bajo el agua del que casi no sabemos nada. Para que muchas de las cosas que conectamos a la red puedan conectarse, es necesaria una tecnología que va quedando obsoleta con el tiempo. En todas esas tecnologías hay jugadores dominantes que tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Saber esto puede ayudarnos a entender mucho más.